Queridos amigos emprendedores, muy buenos días. Continuamos, hoy tenemos una charla sobre tipos de contrato. Específicamente nos vamos a centrar en el tipo de contrato a término fijo. Entonces, en términos generales, recordemos que tenemos diferentes tipos de contrato que son contrato a término fijo, ¿cierto? Ese contrato tiene una fecha inicial y una fecha final. Tenemos contrato a término indefinido. Tenemos también contrato por obra o labor. Esos tres contratos son los que nos van a tomar el tiempo. Y después hablaremos del contrato de prestación de servicios que tiene unas características diferentes y muy especiales. El contrato a término fijo, queridos emprendedores, se da cuando nosotros tenemos que contratar una persona y no va a ser indefinidamente. Es decir, pensemos que no es la corporación, no sé, una corporación de ahorro en donde vamos a contratar una persona que va a durar 2, 3, 4, 5, 6 años en la empresa. No, nosotros necesitamos un contrato a término fijo o hacer ese contrato a término fijo cuando hay una necesidad, por poner un ejemplo, de contratar a la persona para que reemplace en una incapacidad, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿cierto? Entonces, el contrato a término fijo tiene un límite de tiempo. Entonces, lo principal, ya lo habíamos hablado en un video pasado, de cómo hacemos un contrato. Entonces, yo lo voy a recordar en un momento. Entonces, voy a recordarles que el contrato lo comenzamos y entonces comenzamos colocando los datos del contratista, perdón, del empleador, ¿cierto? Entonces, quién es, nombres, apellidos completos, en dónde está domiciliado, su cédula, etcétera, etcétera. Y lo mismo, estos mismos datos para el empleado, ¿sí? Esa es la primera parte del contrato. Después vendrá algo así como que hemos decidido celebrar el siguiente contrato. Y lo primero es que como es un contrato a término fijo, entonces va a decir tipo de contrato, término fijo. Importantísimo, queridos amigos, que el contrato a término fijo siempre se haga por escrito, ¿cierto? Hay algunos contratos que se pueden hacer de manera verbal, pero el contrato a término fijo siempre debe ser por escrito. Entonces, la primera cláusula es que es un contrato a término fijo, tipo de contrato. La segunda, vamos a colocar la duración del contrato. Entonces, vamos a decir que la fecha inicial es tal, 1 de enero del 2021, y la fecha final, el 30 de noviembre del 2021. Eso es fundamental, colocar la fecha inicial y la fecha finalización del contrato. Importante, todo contrato tiene un periodo de prueba. El periodo de prueba, queridos amigos, debe estipularse como una tercera cláusula en el contrato. Entonces, el periodo de prueba será de 2 meses. El periodo de prueba será cuando es un contrato, por ejemplo, por unos 6 meses, entonces de la quinta parte del tiempo, ¿cierto? Yo no puedo colocar un periodo de prueba más grande de ese tiempo. Y es fundamental el periodo de prueba, ¿por qué? Porque mire que unas cosas suceden antes del periodo de prueba y otras cosas suceden si yo dejo pasar el periodo de prueba. El periodo de prueba justamente es para que las partes vean si sirve o no sirve, si me gusta el trabajo y a mí como empleador, si me gusta ese empleado como desarrolla la labor. Entonces, si por alguna razón no me gusta ese empleado como desarrolla la labor, pues ese no me gusta, lo conveniente es que se lo diga antes de que cumpla el periodo de prueba, porque pasado ese tiempo ya son otras características las que nos toca cumplir. ¿Listo? Entonces, tenemos que colocar por escrito el periodo de prueba. ¿Estamos? Bueno, tenemos contratos a término fijo que son menores a 1 año y contratos a término fijo que son inferiores a 1 año y mayores de 1 año. Entonces, ¿qué característica es fundamental para que tú la tengas presente? El contrato a término fijo inferior a 1 año se puede prorrogar. Sí, se puede prorrogar.
pero tú máximo puedes hacer 3 prórrogas de ese contrato. Es decir, si el primer contrato fue por 6 meses, el segundo fue por 6 meses, el tercero fue por 8 meses, 3 no más, ¿sí? 3 prórrogas de ese contrato. ¿Por qué? Porque es que la ley dice que ya se acaba la guachafita y tú ya no puedes tener una persona con contrato a término fijo inferior a un año. ¿Hasta cuándo? Entonces, ya la ley dice, el siguiente contrato después de 3 prórrogas necesariamente es a un año, ¿sí? O más, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos presente. Son 3 prórrogas las que podemos hacer y al cabo de esas 3 prórrogas, entonces la renovación no podrá ser inferior a un año. ¿Listo? Para terminar el contrato, es fundamental que nosotros sepamos que no requiere un preaviso. A veces, cuando hay contrato de profesores o cuando hay un contrato que es a un año, entonces es importante que un mes antes, que eso es otra cosa diferente, un mes antes, el empleador le envíe una carta al empleado y le diga, querido amigo, le recuerdo que su contrato termina en 30 días. Eso es fundamental que lo hagamos para no tener inconvenientes con la ley. Pero eso no es preaviso, ¿sí? Eso no se llama preaviso. Eso simplemente es recordarle de la finalización del contrato. ¿Qué otra cosa importante de este contrato a término fijo? Cuando ya tú contratas a la persona a término fijo a un año, tú puedes tener ese empleado 20 años y le haces 20 contratos, o sea, todos los años lo contratas a un año y cada año le renuevas el contrato, ¿sí? Pero eso no significa que ese contrato ya haya pasado a ser a término indefinido, no, sigue siendo un contrato a término fijo, pero por año, año, y así puedes tener el empleado cuanto tiempo quieras. ¿Qué otra cosita importante tenemos del contrato? Bueno, hablamos de la indemnización, fundamental. Si tú sacas a una persona que tiene un contrato a término fijo y la sacas antes de que cumpla el periodo de prueba, pensemos que el periodo de prueba son 2 meses, y tú la sacas a los 2 meses o antes, no pasa nada, simplemente recordar que ese contrato se le pagan prestaciones desde el primer día de trabajo, ¿sí? ¿Y cuáles son las prestaciones? Pues le pagas las cesantías, le pagas la prima, le pagas vacaciones, le pagas intereses de cesantías desde el primer día de trabajo, ¿correcto? Eso es fundamental. Y tú como empleador tienes unas obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones? Pues que tú tienes que afiliar a esa persona a seguridad social, así sea por 2 meses, así sea por 6 meses, pero tienes que afiliarla a seguridad social. Recordemos que esas obligaciones las emana el Código Sustantivo de Trabajo. Es obligatorio afiliarlo a salud, es obligatorio afiliarlo a un fondo de pensión, ¿cierto? Es obligatorio pagarle las prestaciones sociales de ley, ¿sí? Así la persona dure 15 días. Eso es fundamental. Entonces, conversábamos que si tú lo sacas antes del periodo de prueba, pues le pagas las prestaciones y le das las gracias, no nos entendimos, muy amable y tal luego. Quedamos como amigos. Pero si tú no te das cuenta que ese trabajador no te servía, que ese trabajador era como flojo, y lo dejas pasar del periodo de prueba, ahí sí viene una complicación, porque es que la ley es muy clara, la ley dice, tienes el tiempo de periodo de prueba para tomar una decisión. Si ya te pasas, ¿cierto? Si te pasas del periodo de prueba, entonces la ley te jala las orejas y la ley te dice, bueno, tú lo puedes sacar. ¿Pero de qué manera? Entonces, habría 2 maneras de acabar con ese contrato. Una, por justa causa. Sí, entonces, claro, la persona, tú no te diste cuenta, la persona era un excelente trabajador, pero de un momento a otro comenzó a llegar tarde, entonces te está afectando tu empresa. Entonces tú le llamas la atención verbal y otra vez verbal, pero llega un momento que tú dices, quieto, eso ya lo dijimos en un video pasado, y le pasas un memorando con copia a la hoja de vida expresando específicamente cuál es la razón del llamado de atención, qué día llegó tarde, etcétera, ¿cierto? Si la persona no cambia, pues tú le colocas otro memorando. ¿Por qué? Porque es que esa persona te está afectando tu empresa o porque llega con alicoramiento,
¿cierto? O porque daña la mercancía, o porque maltrata, o porque es muy grosero, es decir, hay unas justas causas para sacar un empleado, ¿cierto? Hay otras que ni, si Dios quiere, se pueden utilizar para sacar un empleado. Y les menciono solamente una o dos, que porque usted me cayó mal, no, eso no es una justa causa, no señor, que es que no me gusta como me mira, no, eso no es una justa causa. O que usted le quedó embarazada, la niña. No, esas no son justas causas, jamás. Y jamás puede sacar un empleado por esas cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta que sí hay una justa causa, entonces tú cumples con el debido proceso, le ubicas los memorandos a esa persona y a la tercera ocasión que la persona definitivamente no te cumplió, pues le pasas la carta. ¿Sí? Se estaría sacando a la persona por justa causa. Y la ley también es muy clara. Y la ley te dice que cuando hay una justa causa, pues tú simplemente le pagas las prestaciones normales, los días laborados y tal luego el amigo. Pero ¿qué sucede si tú no le haces un debido proceso? Puede que sí sea justa causa, pero tú no le hiciste el debido proceso. ¿O qué sucede si simplemente fue que te cayó mal el empleado? O no hay una justa causa. Entonces, tú también lo puedes sacar. Pues que es que nadie te obliga a tener un empleado que no quieres. Pero la ley es muy clara. La ley dice, sí señor, usted lo puede sacar porque al fin y al cabo es su empresa. Pero tendría que indemnizarlo. Indemnizarlo significa que yo le digo, tal luego, mijo, usted me cayó mal, no me gusta la manera como usted trabaja y tal luego. Entonces, te pago las prestaciones iguales que en el caso anterior, te pago los días trabajados, prestaciones, su prima, sus vacaciones, sus cesantías, sus intereses de cesantías, pero además le pago una indemnización. Y la ley es clara. La ley dice que tú lo debes indemnizar con los días o con el tiempo que falte para que se cumpla el contrato. Mire lo grave que es eso. Eso significa que si el contrato está a 10 meses, por poner un ejemplo, y que yo me di cuenta que tú, eso no me cae nada bien, no me gusta como me mira ese empleado, y yo a los 3 meses decido sacarlo, entonces, pues la ley te favorece o la ley favorece al empleado. Y la ley dice, si era por 10 meses y me sacó al tercer mes, ¿cierto? Entonces, 7 meses de sueldo debo pagarle a ese empleado por sacarlo sin justa causa. La recomendación es muy clara entonces. La recomendación es seleccionemos muy bien, emprendedores, seleccionemos muy bien las personas que vamos a contratar, que tengan excelentes recomendaciones. Llamemos a las referencias, llamemos a los empleos anteriores, miremos quién lo conoce, ¿cierto? Para que disminuyamos el riesgo de tener una persona que nos vaya a generar problemas. Si habiendo hecho eso, nos damos cuenta que no nos gusta, utilicemos el periodo de prueba para tomar la decisión sin mente. Si no te gusta en el periodo de prueba, preferiblemente que saques la persona. Si en el periodo de prueba ya te das cuenta que te llega tarde, llevas 2, 3 veces que llega tarde, no lo dudes, que eso lo va a seguir haciendo en el resto de contrato. Entonces aprovecha el periodo de prueba y tal luego, amigo, no me sirve y contratas a otra persona. Eso te va a evitar dolores de cabeza. ¿Listos? Entonces, queridos amigos, hemos hablado del contrato a término fijo. Ese es el contrato que nos, eh, que nos aqueja. Importante, emprendedores, que se suscriban al canal YouTube. Recuerde, Finanzas con Wilson Duan. Este es un canal en donde hablamos de emprendimiento, en donde hablamos de contratación, en donde hablamos algo jurídico y hablamos de la parte financiera que es fundamental. Es que imagínense, emprendedores, que no siempre es una gran empresa en donde tenemos que contratar un abogado para que nos haga los contratos. No, no necesariamente. El contrato lo podemos hacer entre los dos, siempre y cuando yo siga las cláusulas y siga los procedimientos. Al final del contrato, pues firmas tú, firmo yo, una copia para usted, una copia para mí, y ahí lo tenemos. Importante siempre hacer contrato por escrito. Dentro del contrato puedo yo colocar una partecita que diga cláusulas de terminación de contrato, ¿cierto? Entonces ahí colocaré algunas cláusulas importantes. Queridos amigos, les agradezco que me acompañen semana a semana.
en este su canal YouTube. Recuerde, Finanzas con Wilson Duban. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.